ustedes. Reciban un cordial saludo de mi parte y de mi grupo. Mi persona, Anderson Nicolás Cruz Díaz. Somos estudiantes del primer semestre Grupo A de la carrera profesional de Ciencias Contables y Administrativas. Mi nombre es Anderson Nicolás Cruz Díaz, seguidamente con mi compañera. Mi nombre es Yasmín Valeriano Valencia, seguidamente con mi compañera. Mi nombre es Ruth Melania Ifrelar, seguidamente con mi compañero. Mi nombre es Brian Arnaldo Machia Durán, seguidamente con mi compañera. Mi nombre es Yamilet Yoshira Berríos Quispe. Y nuestro propósito es Obtener información acerca de un profesional contable. De alguna manera, incentivar a aquellos estudiantes que deseen estudiar esta carrera profesional. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para empezar, ¿podría compartirnos y a su vez dar una breve descripción de su trayectoria profesional, lo que es en el ámbito de las ciencias contables? Bien, muy buenas tardes. De acuerdo a su requerimiento, me presento y digo que soy Héctor Humberto Novoa Villa, soy contador público colegiado, egresado de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, antes se llamaba Universidad Nacional Técnica del Altiplano UNTA. Después de ello, toda mi carrera profesional la he realizado en la ciudad de Puno, empezando con el trabajo en una empresa agropecuaria que quedaba en Crucero, llamada SAIS Aricoma. Esta empresa se formó a raíz de la reforma agraria dictada por el presidente de facto, el general Juan Velasco Alvarado. Después estas empresas lamentablemente fueron cerradas a raíz de la vuelta al poder del presidente Fernando Belaúnde Terry, donde dejó sin efecto la llamada reforma agraria. Posteriormente a ello vine a esta ciudad, trabajé 2 años en el componente irrigaciones en un proyecto y también luego en el proyecto plan de emergencia, pasando después a lo que antes era la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, más conocida como Entel Perú. Ahí estuve alrededor de 7 años y luego, sino simultáneamente desarrollé actividad empresarial. Tenía el negocio de una distribuidora de útiles de ingeniería, textos, materiales de oficina, materiales escolares, y para qué me fue muy bien. Lamentablemente en esos años se dio la gran inflación que con el gobierno de Alan García se llegó al 7.000% aproximadamente. Entonces nosotros tuvimos que aprovechar de alguna manera para no caer al fondo del abismo, porque era muy difícil el día de hoy. Digamos, el pan estaba un sol de oro y al día siguiente ya estaba en 2 soles, y así iba transcurriendo las uvas de precio con una inflación galopante, como se le llamaba en ese entonces. Estuve 2 años atendiendo mi negocio y luego participé en un concurso para la docencia universitaria, después del cual fui contratado, y el año siguiente ya logré mi nombramiento. Esto significa de que desde esa fecha hasta hoy estoy en la docencia universitaria ininterrumpidamente. Bueno, esa es de manera muy breve mi trayectoria profesional. Como ven ustedes, simultáneamente también brindamos asesoría empresarial en los temas tributarios, laborales, contables a las empresas que tienen a bien tomar nuestros servicios. Desde su punto de vista profesional, ¿cuáles son las tendencias actuales más significativas en el campo de las ciencias contables, en la formación profesional? Se habla mucho de la inteligencia artificial, y antes se hablaba de
las computadoras que van a desplazar al profesional contador público, pero el desplazamiento es un término muy fuerte por cuanto el contador público en principio viene de una formación universitaria, y la que plasmada la experiencia hace que ahora ya este profesional forme parte de la toma de decisiones empresariales y también en el sector público, porque en el campo de la contabilidad tenemos dos grandes clasificaciones, la contabilidad pública y la contabilidad privada. Bueno, en mi caso me he desenvuelto más en el ámbito de la contabilidad privada, y definitivamente el contador público siempre va a tener una participación muy importante de primera intención en la formulación y en el proceso de la contabilidad financiera para obtener los estados financieros, y luego de ello, tomando como base la información de los estados financieros, y a proceder a la toma de decisiones, apoyar en la toma de decisiones según el tamaño de la empresa. Si son organizaciones muy grandes, obviamente que ahí se reúnen los socios para la Asamblea General Anual, donde se interpreta, donde se explica e interpreta los estados financieros, dando a conocer, explicando a los socios lo que significan estos estados financieros. Y si son empresas más pequeñas, ya sería a lo que se conoce como el directorio de las empresas. ¿Y qué se hace en estas reuniones? Definitivamente se tienen que interpretar los resultados de los estados financieros y de acuerdo a ello tomar decisiones. Lo que eso no va a hacer la IA. La IA te apoyará, te simplificará la obtención de los resultados, mas no los interpretará, mas no tomará decisiones, cosa que es un poco difícil. Entonces, el trabajo del contador público siempre va a estar orientado a la obtención de información financiera. Ahora, hay un tema muy importante. Todos sabemos de que las computadoras botan información de acuerdo a cómo lo alimentas, ¿no? Entonces, si alimentas información de lo que significa el movimiento de los inventarios, pues te puede botar un reporte del movimiento de inventarios. Si alimentas información para los diferentes componentes de los estados financieros, pues te botará los estados financieros. Inclusive, de acuerdo al manual para la formulación de estados financieros, nos pide una serie de acciones, de componentes que se deben tomar en cuenta, otros no, esto basados en los saldos del plan contable. Y no he visto un paquete de contabilidad que vote estados financieros de acuerdo al manual para la información financiera aprobado mediante resolución número 10, aún todavía con ACEP. Entonces, definitivamente ahí tiene que haber la participación de la persona, del ser humano, para poder ubicar adecuadamente los saldos de las diferentes subcuentas, las diferentes partidas del plan contable o del balance comprobativo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos como premisa, ¿no?, de que el contador público es un profesional que va a estar siempre presente en las organizaciones, sean estas públicas o sean privadas. Así que, chicos, sigamos estudiando, eso sí, más bien con más fuerza. Nosotros tenemos que adelantarnos a la inteligencia artificial. Correcto. No esperar el resultado de la inteligencia artificial, porque, tal como dije hace un instante, la inteligencia artificial, la computadora te va a botar información de acuerdo a cómo tú alimentas.
Es correcto. Bueno, muchas gracias, doctor. Voy a dar pase a lo que es a mi compañero para que siguientes preguntas. De acuerdo, muchas gracias. Continuando con las preguntas, doctor, ¿cuáles cree usted que son las competencias y habilidades que deben poseer un contador en la actualidad y en un futuro? Bueno, un contador público desde siempre debe de tener ciertos valores. Bueno, si hablamos de habilidades, podríamos también ahí incluir, por ejemplo, el orden. Contador desordenado es muy peligroso, muy delicado. Contador que no maneja la lógica, pues va a tener problemas en cuanto se refiere al manejo de la dinámica del plan de cuentas. Contador, bueno, antes, por ejemplo, se exigía cuando los libros eran manuales que tenga buena letra. Eso ya quedó descartado porque ya ahora todo es computarizado. ¿Eso qué significa? También es importante, por ejemplo, de que los contadores aprendan a programar. Y hay muchos egresados que han entrado a ese campo. ¿Y por qué es importante? Porque ¿quién más que el contador conoce los estados financieros? Porque no se puede esperar de que un ingeniero de sistemas haga un paquete contable y que aplique todo el proceso de la contabilidad financiera para obtener los resultados, la información. Entonces, es muy importante, yo no digo que todos ya deben de saber programación, pero por lo menos los que es una rama que se tiene que especializar. Uno de los primeros contadores que sacó un paquete contable en Perú es un huancaíno llamado Jesús Capcha, y él sacó lo que se conocía, bueno, aún continúa, el paquete contable Contasis. Entonces, con esto les muestro de que definitivamente, una vez más digo, la computadora va a hacer lo que el contador le diga. Si le dice hay que hacer esto de esta manera, de esta otra manera, pues así lo hará. Más o menos eso en cuanto se refiere a ciertas habilidades que podría tener o que debe tener el contador. Y todos debemos manejar el Excel. Esa es una herramienta fundamental en el trabajo para elaborar los cuadros, elaborar informes, etc. Porque el Excel es una herramienta de gran apoyo para el contador público. Entonces, contador o estudiante de contabilidad que no sabe Excel, pues tiene problemas. ¿Cómo cree usted que la tecnología y la automatización estén afectando en el ámbito contable? No afecta, es un apoyo. Mientras más tecnología, mientras mayor manejo de la informática, pues mejor. Porque imagínense, vamos a remontarnos a los tiempos aquellos donde nuestros profesores, o inclusive los profesores de nuestros profesores, o de esa temporada, ¿cómo llevaban los libros? Los libros los llevaban manualmente. Y bueno, eran tremendos. Acá yo tengo una, a ver dónde está. Tenía. Aquí está, no. Aquí está. Este es un modelo de libro contable que se utilizaba antes. Entonces, aquí se realizaban los registros manuscritos. Claro, y según el libro, por ejemplo, este es un libro de actas, según el libro, tenían sus diferentes rayados, ¿no es cierto? Entonces, esto fue reemplazado ya con los programas de Excel. Y qué gran ayuda resultó el Excel para los contadores, porque ya facilitaba el trabajo. Entonces,
el avance no afecta, no debe afectar al contador. Repito lo que le dije hace rato a tu compañero, no debemos tener miedo a la tecnología, no debemos tener miedo a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que estar siempre delante de ellos. ¿Y qué competencias cree usted que son necesarias o claves en el ámbito contable, o sea, la tecnología? Bueno, es que el contador está preparado para desenvolverse en varios ámbitos. De primera intención, yo le llamo técnica contable, es decir, el manejo de la dinámica del plan de cuentas en Perú y también en otros países, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, debemos manejar bien todo el proceso de lo que significa la contabilización, sea manual, sea a través de programas, lo que sea, pero el manejo de la dinámica del plan de cuentas es importantísimo. Luego, nosotros estamos preparados o debemos estar preparados en temas tributarios. ¿Para qué? Para orientar adecuadamente a los empresarios. Luego, debemos estar muy bien preparados en temas laborales para saber los derechos y obligaciones de los colaboradores y también derechos y obligaciones de los empresarios. Porque un empresario, por muy alto poder económico que tenga, no puede tratar indebidamente a sus colaboradores. Tiene que tratar de acuerdo a ley. Y para eso está el contador, para decir, no, esto no se hace, esto no se debe hacer así, tenga cuidado. Debemos estar preparados en lo que es los temas civiles, contratos de diferente índole, relaciones contractuales entre empresas. Debemos estar preparados hasta en temas penales. ¿Por qué? Porque una de las funciones que realiza un contador, por ejemplo, es el peritaje. Y hay diferentes tipos de peritaje. Peritaje de orden civil, de peritaje de orden penal, etcétera, etcétera. Entonces, si no sabemos las leyes penales, no podemos también hacer una buena labor de peritaje. Es decir, nuestro campo de acción es múltiple. No es solamente la obtención de los estados financieros, también hay otras formas. Obviamente con conocimiento de ellos, sí. Gracias, doctor. Enseguida voy a pasar las siguientes preguntas a mi compañera. Correcto, gracias. Doctor, ¿nos podría mencionar cómo se aborda la ética profesional en la formación de los contadores actualmente? Bueno, sabemos que los contadores se forman en las universidades. De ahí salen como bachilleres en ciencias contables y luego con la presentación del título, de la tesis de investigación, obtienen el título profesional. Entonces, ¿en qué momento se aborda la ética? Desde que entra a estudiar. Okay. ¿Por qué? Porque definitivamente la profesión del contador y a través de lo que es la Junta Nacional de Colegios de Contadores Públicos, antes Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos, han emitido el Código de Ética del Contador Público, donde se dan las líneas de comportamiento profesional que debe tener un contador público. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, de actuar correctamente con las empresas donde trabaja. Es decir, no puede realizar actos reñidos contra las leyes de todo índole, porque eso ya implica entrar en situaciones de orden de problemas administrativos y civiles y penales, ¿por qué no? Okay. Y doctor, ¿cree usted que ha habido cambios significativos respecto a este tema? Que yo sepa, no. Que yo sepa, se mantiene el mismo código de ética. Un ejemplo del código de ética es de que el contador público no debe de actuar ni a favor
ni en contra de su empresa. Es decir, no debe de falsear la información, los datos, porque ahí estaríamos alterando la real información y eso es antiético. Continuando, doctor, ¿nos podría mencionar qué consejos o recomendaciones tiene para los estudiantes que se están preparando para ingresar al campo de las ciencias contables y desean obtener éxito en su formación? Nos referimos a los estudiantes de secundaria. Sí, que se están preparando para poder ingresar a lo que es la universidad. Los que tienen perspectivas de ser posteriormente un contador público. Sí. Bueno, de que ellos vean en la profesión contable una profesión, siempre lo hemos llamado así, muy noble. ¿Por qué es noble? Porque definitivamente nosotros como contadores públicos realizamos la labor con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y tratando de lograr resultados que sean lo más reales posibles. Punto número 1. Posibilidad de trabajo. Siempre va a haber una oportunidad para aquel buen profesional. Porque, bueno, si es una persona que no ha sabido aprovechar en los estudios universitarios para prepararse bien, para capacitarse bien, yo creo que en ninguna profesión, el que no se prepara bien va a lograr un buen lugar de trabajo. Entonces, en el caso de las ciencias contables, hemos visto que tiene oportunidades de trabajo, sea como profesional independiente, puede abrir una oficina y brinda sus servicios a todo el público. Como profesional dependiente, con el cargo de contador, con el cargo de auditor, con el cargo de administrador, con el cargo de gerente o para cualquier otro cargo para el cual esté preparado. También ahí podríamos mencionar, por ejemplo, como jefe o director del área de talento humano, antes se llamaba recursos humanos. Entonces, hay diferentes oportunidades para desarrollar su profesión. Y en empresas mucho más grandes, cuando se trate de empresas industriales, la contabilidad de costos, que es un área muy importante dentro de la rama de los contadores públicos. Es decir, campo de acción hay bastante. Y por cierto, con ello nosotros debemos de procurar presentar la información lo más real posible, de tal manera que la cuenta general de la República también demuestre ello. Muchas gracias. Bueno, culminando con mis preguntas, le paso a la siguiente. Doctor, continuando con la ronda de preguntas, ¿usted me podría mencionar cuáles han sido los mayores desafíos y oportunidades durante su formación y profesión en la carrera profesional de ciencias contables? Wow, es una pregunta muy importante, muy interesante. Es que cuando uno está en la universidad, su aspiración más bonita, más importante es salir como contador público. Y una vez que se sale como contador, es decir, se termina la universidad, ya buscamos obtener el título de contador público. Eso te abre las puertas para desempeñarte en cualquier cargo de donde se te presente la oportunidad. Entonces, ¿qué implica eso? Hay empresas pequeñas, hay empresas grandes, hay organismos, por decir, provinciales, organismos públicos, y hay organismos nacionales. Cuando se habla, por ejemplo, el contador general de la República, wow, que es cómo quisiera llegar a hacer eso, ¿no? Pero en mi caso, he visto transcurrir el desempeño profesional muy paulatinamente. Es decir, primero, como comenté a tu anterior compañera, salí de la universidad y me fui a SAIS, a una empresa agropecuaria. Bueno, ahí
Obviamente había un contador general, entonces yo pensaba, yo quisiera ocupar ese cargo. Bueno, después ya se dio la oportunidad de regresar a la ciudad y he tenido bastante suerte, vamos a llamarlo así, o no sé cómo llamarlo, de que el lugar donde me presentaba salía bien y mi primer concurso antes de ir a la empresa agropecuaria fue, por ejemplo, para trabajar en el Ministerio de Transportes. Logré ingresar, estuve un poco tiempo, renuncié para ir a la empresa agropecuaria. Regresando, postulé para ser maestro, donde lo que ahora se conoce como el Instituto Tecnológico, antes era ESEP, y ahí estuve un año. Después se presentó la oportunidad para postular a Entel Perú, y Entel Perú era una empresa muy aspirada por los profesionales, y logré ingresar ahí, y después ya me tienes como docente. Y creo que ha sido una vida muy favorable para quien les habla, porque me ha permitido desenvolverme profesionalmente, me ha permitido tener mis colegas, mis amistades, tanto de rango igual, rango inferior, rango superior, que lo que se tiene que procurar siempre es la amistad, las buenas relaciones que deben existir en toda entidad. Bueno, doctora, agradezco por su participación. Bueno, le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Continuando con la ronda de preguntas, ¿hay algún mensaje o reflexión final que usted desea compartir con los estudiantes y futuros contadores de nuestra carrera profesional? Bueno, sí, es importante que tomen a esta profesión como algo que les va a formar su futuro. Pero para lograr ello se requieren varios aspectos. Primero, practicar los valores. Los valores que son muy importantes en la vida profesional e inclusive como estudiantes. ¿Y cuáles son esos valores? El respeto. El respeto que tiene que haber entre compañeros, tanto a los de niveles superiores, de niveles inferiores. El respeto a el talento humano que no son docentes de la facultad y de la universidad. Llámese jardineros, llámese personal de limpieza, llámese personal de trabajo en oficina. Entonces, ellos merecen toda nuestra consideración y respeto, y apoyando en su labor. ¿Y cómo apoyamos en la labor del personal de limpieza, por ejemplo? No tirando los desechos sólidos al piso, no ensuciando las aulas, los pasillos, la facultad, la universidad. ¿Cómo apoyamos al personal que hace labor de jardinería? Cuidando las plantas, que es muy importante. ¿Cómo apoyamos al personal de oficina? Ayudando en no generar pues que nos estén llamando la atención con documentos ni cosa por el estilo. Respeto. Responsabilidad en todas sus acciones. Me olvidaba en la anterior, respeto a sus padres. Los padres muchas veces hacen grandes sacrificios para enviar a sus hijos a estudiar. Y si nosotros no nos preocupamos y no lo respetamos, pues estamos incumpliendo con nuestra labor de hijo, y la labor de hijo es obedecer a los padres. Hay un mandamiento que dice honrar padre y madre, que tiene mucho contenido humano.
Otro decía, es la responsabilidad. Responsabilidad en cuanto se refiere al cumplimiento de sus labores como estudiantes. Las tareas, los trabajos, los exámenes, con mucha responsabilidad. Otro, honestidad. Y esa honestidad se refleja de varias maneras. Respetando los bienes y derechos de los demás. Respetando, por ejemplo, el derecho de autor. ¿Y cómo yo altero ese derecho? El derecho de autor, porque mi compañero hizo su trabajo, su tarea, se inspiró bonito, yo voy y lo copio. Entonces estoy ya ahí faltando a ese respeto, no, a esa responsabilidad. Por otro lado también tenemos, decíamos de honestidad, ¿no? En los exámenes. Cuando voy pensando en copiar, pues me estoy haciendo daño. Porque si saco buena nota y sin saber nada, pues el daño me lo estoy haciendo a mí mismo. Cuando termine la universidad, entonces voy a salir con buenas notas, producto de haber copiado. Y eso en nada nos va a ayudar. Bueno, y así hay muchos otros valores que sería muy largo extendernos, pero estos que los he indicado, yo les pido a los señores estudiantes del primero al 10º que lo practiquen bastante. Llevemos esta noble profesión con mucho orgullo, con mucha orientación futurista. Y por si acaso, hay una rama de la contabilidad que se llama contabilidad gerencial, que nos enseña a proyectarnos hacia el futuro. Y eso debe ser la labor como estudiantes, y ahí proyectando qué vamos a hacer en el futuro. Finalmente, concluyendo con la entrevista, me gustaría agradecerle por habernos brindado su tiempo y por habernos compartido su experiencia como contador. Sus respuestas han enriquecido mucho nuestro aprendizaje y nos servirán de guía para nosotros proyectarnos como futuros contadores. Ha sido un honor realmente haberlo entrevistado y gracias. Gracias a ustedes por haberse fijado en su compañero, su amigo, su colega, ¿por qué no decirlo? Su futuro colega. Y cuando ustedes gusten, estamos para cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Gracias a usted, Oscar. Okay. Los contadores. Siempre adelante de la inteligencia artificial. Este es el diploma de contador público que lo saqué en la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. Luego obtuve el primer certificado de un posgrado que seguí con el nombre de gestión en administración. Luego seguí la maestría en auditoría y tributación también en la Universidad Nacional del Altiplano, y luego el doctorado en administración en la Universidad Nacional Federico Villa. Son los grados que se han obtenido en mi formación profesional.